Me llamo Laura. Tengo 61 años. Mi hijo y nuera me abandonaron en un aeropuerto extranjero sin dinero, sin ayuda y sin remordimiento. Pensé que ese sería el final de mi historia. Pero esa noche, sentada en una banca, llorando en silencio, un desconocido se acercó y me hizo una pregunta que cambió todo. ¿Por qué una mujer como usted está completamente sola? Lo que vino después es que ese abandono sería el inicio de algo que jamás imaginaron. Nunca pensé que el viaje que tanto había esperado terminaría convirtiéndose en el momento más solitario de mi vida. Me llamo Laura, y durante semanas conté los días para ese viaje a Francia como una niña que espera su primer regalo importante. No era solo un paseo. Era la oportunidad de sentirme incluida, de compartir tiempo con mi hijo, de creer, aunque fuera por unos días, que todavía tenía un lugar en su vida. Daniel fue quien me lo propuso. Mamá, vamos a viajar, me dijo por teléfono, con un tono que sonaba amable, casi entusiasta. Paula y yo queremos que vengas con nosotros. Recuerdo haberme quedado en silencio unos segundos, como si temiera que la propuesta se desvaneciera si respiraba demasiado fuerte. Francia. París. Museos, calles antiguas, cafés pequeños. Nunca había salido del país. Nunca imaginé que lo haría así. Desde ese día, mi rutina se llenó de ilusión. Compré una maleta nueva, no muy grande, pero elegante, saqué del fondo del armario mi mejor abrigo y me permití soñar. Soñé caminando junto al río Sena, tomando fotos, escuchando a mi hijo contarme cosas de su vida sin prisas, sin silencios incómodos. Paula, mi nuera, también participó, al menos al principio. No lleves tantas cosas, me dijo una tarde. Allá todo es más caro, pero elegante. Sonrió. Pero sus ojos no. No le di importancia. Preferí no verla. Preferí creer. El día del viaje llegó envuelto en nervios y emoción. En el aeropuerto, mientras esperábamos abordar, yo observaba todo como si estuviera dentro de una película. Los anuncios en distintos idiomas, las familias despidiéndose, las pantallas brillando con destinos lejanos. Daniel caminaba adelante, hablando con Paula en voz baja. Ella apenas me miraba. Abordamos el avión. Mi asiento estaba junto a la ventana. Durante el vuelo casi no dormí. Miraba las luces bajo nosotros y pensaba que, tal vez, este viaje sería el inicio de algo nuevo. Tal vez, después de tanto sentirme al margen, por fin volvería a formar parte. Cuando aterrizamos en París, el cansancio se mezcló con la emoción. El aeropuerto era enorme, moderno, lleno de gente que hablaba rápido en un idioma que yo no entendía. Mientras avanzábamos por los pasillos, noté que Paula estaba tensa. Revisaba su celular constantemente. Daniel asentía a todo lo que ella decía. Espera aquí, dijo él de pronto. Vamos a revisar algo rápido. Se alejaron unos metros. Yo me quedé junto a mi maleta, mirando alrededor, tratando de no parecer perdida. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Cuando regresaron, algo en el rostro de Daniel había cambiado. Mamá, hubo un problema, dijo sin mirarme directamente. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué problema? Paula habló primero. El hotel tuvo un inconveniente con la reserva. Solo hay una habitación disponible. Es temporal, pero será mejor que tú te quedes aquí mientras resolvemos. No entendí. ¿Aquí, dónde? En el aeropuerto, respondió ella, como si fuera lo más lógico del mundo. Volvemos en unas horas. Daniel evitaba mis ojos. No te preocupes, mamá. Todo se va a arreglar. Me dieron un beso rápido en la mejilla. Tomaron mis documentos, para hacer un trámite. Y se fueron. Los vi alejarse entre la multitud. Primero despacio. Luego desaparecieron. Las horas pasaron. El aeropuerto comenzó a vaciarse. Las luces se volvieron más frías. El ruido disminuyó. Yo seguía sentada, con la maleta entre las piernas, mirando cada rostro que pasaba, esperando reconocer el de mi hijo. No regresaron. Intenté llamar. El teléfono sonaba, sin respuesta. Intenté escribir. Los mensajes quedaban en visto, o ni siquiera eso. Fue entonces cuando entendí. No había ningún hotel.
No había ningún trámite. No había ningún regreso. Me habían dejado sola. En un país extraño. Sin saber el idioma. Sin dinero suficiente. Sin boleto de regreso. Y lo más doloroso de todo. Sin la certeza de que mi propio hijo estuviera de mi lado. Me levanté lentamente, con las piernas temblando. El aeropuerto, que horas antes me había parecido emocionante, ahora era un lugar inmenso y hostil. Cada anuncio en francés me recordaba que estaba lejos de casa. Cada persona que pasaba apurada parecía ignorar que mi mundo se había derrumbado ahí mismo, entre maletas y puertas automáticas. Me senté otra vez. Abracé mi bolso. Y por primera vez en muchos años, lloré en silencio. No sabía entonces que ese abandono sería el inicio de algo mucho más grande. Que esa noche, en un aeropuerto de Francia, comenzaría el viaje que realmente cambiaría mi vida. Pero eso. Aún no lo sabía. La primera noche sola en Francia no llegó de golpe. Se fue posando sobre mí lentamente, como una sombra que crece sin pedir permiso. Al principio, todavía conservaba una pequeña chispa de esperanza. Pensé que Daniel volvería. Que todo había sido un malentendido. Que quizá el teléfono no tenía señal. Que Paula había exagerado. Que mi hijo no sería capaz de dejarme así. Me repetía eso una y otra vez, sentada en una banca fría del aeropuerto, observando cómo el reloj avanzaba con una crueldad silenciosa. Las horas pasaban y el lugar comenzaba a transformarse. Los comercios cerraron uno a uno. Las familias desaparecieron. Las voces se apagaron. Solo quedaron algunos viajeros dormidos sobre sus maletas, trabajadores de limpieza empujando carros metálicos y pantallas luminosas anunciando vuelos que no eran para mí. Volví a intentar llamar. Nada. Escribí un mensaje corto, casi suplicante. Daniel, no sé qué está pasando. Estoy aquí. Llámame, por favor. No hubo respuesta. Entonces ocurrió algo que me dolió más que el abandono mismo. Dejé de justificarlo. Hasta ese momento había defendido a mi hijo incluso en mi propia mente. Había culpado a las circunstancias, al viaje, al cansancio, a Paula, a todo, menos a él. Pero esa noche, sentada sola en un aeropuerto francés, entendí una verdad que me partió el alma. Daniel había elegido. Y no me había elegido a mí. Me levanté para ir al baño. El espejo me devolvió una imagen que casi no reconocí. Mi rostro estaba pálido. Mis ojos hinchados. El abrigo elegante que había comprado con tanta ilusión ahora parecía fuera de lugar, como un disfraz en una historia equivocada. Tranquila, Laura, me susurré. Respira. Lavé mi cara con agua fría. Me acomodé el cabello. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no podía derrumbarme ahí mismo. Regresé a la banca y abrí mi bolso. Revisé el dinero. No era suficiente para un hotel. Mucho menos para comprar un boleto de regreso. Mis documentos seguían conmigo, por suerte, pero eso no me daba seguridad. La noche avanzaba. El aeropuerto se volvió un espacio extraño, suspendido entre el día y el amanecer. No era un lugar para quedarse, pero tampoco tenía a dónde ir. El miedo empezó a aparecer. No de forma ruidosa, sino como un pensamiento persistente. ¿Y si no vuelven? ¿Y si esto fue intencional? ¿Y si aquí termina todo lo que conocía? Me abracé a mí misma, intentando conservar el calor. Fue entonces cuando escuché una voz. ¿Está bien, señora? Levanté la mirada sobresaltada. Frente a mí había un hombre de unos 60 años, cabello canoso, abrigo oscuro y una expresión tranquila. Hablaba un español con acento extranjero, pero claro. La he visto aquí desde hace horas, continuó. El aeropuerto ya va a cerrar algunas áreas. No supe qué responder. Las palabras se me atoraron en la garganta. Solo asentí con la cabeza. ¿Necesita ayuda? Esa pregunta fue la grieta por donde se escapó todo lo que estaba conteniendo. No sé qué hacer, dije al fin. Mi familia se fue. No entré en detalles. No hacía falta. El hombre guardó silencio unos segundos, respetando mi espacio. Luego señaló una cafetería que aún tenía luces encendidas. Venga, dijo con suavidad.
Al menos tome algo caliente. Dudé. Toda la vida me habían enseñado a no confiar. Pero esa noche, sola en un país extraño, no tenía fuerzas para desconfiar de alguien que simplemente me hablaba con respeto. Caminamos despacio. Me ofreció un café. Yo acepté con gratitud. El calor de la taza me devolvió un poco de humanidad. Me llamo André, dijo. Vivo aquí desde hace muchos años. Yo le dije mi nombre. Nada más. A veces, continuó, la vida nos empuja a lugares incómodos para mostrarnos algo que no queríamos ver. No respondí. Miraba el vapor subir del café. Si quiere, añadió, puedo ayudarla a encontrar un lugar donde pasar la noche. No es un hotel lujoso, pero es seguro. Lo miré. No vi lástima en sus ojos. Tampoco curiosidad. Solo una calma extraña, como si supiera que esa noche no necesitaba preguntas, sino descanso. Acepté. Salimos del aeropuerto cuando el cielo comenzaba a aclarar ligeramente. El aire frío de París me golpeó el rostro. Todo me parecía ajeno y hermoso al mismo tiempo. Las luces de la ciudad, los edificios antiguos, el idioma que no entendía, todo me recordaba que estaba lejos de casa. Pero también, por primera vez desde que Daniel se fue, sentí algo distinto. No alivio. No felicidad. Algo más pequeño. La certeza de que no estaba completamente sola. Esa noche dormí en una habitación sencilla, con una cama limpia y una ventana pequeña. Antes de cerrar los ojos, mi mente volvió a mi hijo, a Paula, al viaje que me habían quitado. Las lágrimas cayeron otra vez. Pero entre el dolor, una idea comenzó a formarse, tímida, casi imperceptible. Tal vez este no era el final. Tal vez era el comienzo de algo que aún no podía entender. Y mientras París despertaba al otro lado de la ventana, yo también comenzaba, sin saberlo, a despertar. Desperté antes de que sonara cualquier ruido en la calle. No porque hubiera descansado, sino porque el cuerpo recuerda antes que la mente. Recuerda el miedo. Recuerda la pérdida. Durante unos segundos no supe dónde estaba. Observé el techo desconocido, la luz suave que entraba por la ventana, el silencio extraño de una ciudad que aún no era mía. Luego todo volvió de golpe. Francia. El aeropuerto. Daniel. Paula. Me incorporé lentamente en la cama. Cada movimiento parecía pesar el doble. No solo por el cansancio físico, sino por la certeza que comenzaba a tomar forma, nadie iba a venir por mí. Fui al baño y me miré al espejo. El rostro seguía siendo el mío, pero algo se había corrido del lugar por dentro. Como si una parte de mí hubiera entendido, finalmente, que la espera era inútil. André me había dejado una nota en recepción. Si necesitas algo, aquí está mi número. No te preocupes por nada hoy. Agradecí ese gesto más de lo que podría explicar. Era la primera señal de cuidado genuino que recibía desde que había salido de casa. Desayuné poco. El café sabía distinto. Todo sabía distinto. Tomé el teléfono. Lo miré durante largos minutos antes de atreverme a encenderlo. No había mensajes nuevos. Ninguna llamada perdida. Nada. Respiré hondo y marqué el número de Daniel. Sonó. Una vez. 2 veces. 3. Contestó. ¿Mamá? Su voz me atravesó como una corriente helada. Daniel, dije. ¿Dónde estás? Hubo una pausa. No larga, pero sí suficiente. Estamos ocupados, respondió al fin. No pregunté con quién. Sabía la respuesta. Hijo, necesito entender, continué. Me dejaste sola. No sabía a dónde ir. No me explicaron nada. Escuché un suspiro del otro lado. Luego, una voz femenina, lejana pero clara. Dile que ahora no es buen momento. Paula. Daniel volvió a hablar, con un tono que no le reconocía. Mamá, fue una decisión complicada. No era lo que esperábamos, pero, así se dio. ¿Así se dio? Repetí, incrédula. ¿Así se dio dejarme en otro país sin avisarme? No exageres, dijo. Sabías que podían cambiar los planes. Ahí entendí algo que me dolió más que la noche anterior.
No estaba confundido. No estaba arrepentido. Estaba justificando. ¿Vas a venir por mí? Pregunté, casi en un susurro. Silencio. Laura, escuché ahora la voz de Paula, más cerca del teléfono. Esto ya se habló. Daniel y yo necesitamos este viaje. No era adecuado que vinieras. No respondió él. Respondió ella. Soy su madre, dije, sintiendo como la voz me temblaba. No una carga. No estamos diciendo eso, contestó Paula. Pero hay momentos que son solo de pareja. Ya eres una mujer grande, sabrás entenderlo. Una mujer grande. Colgué. No porque no tuviera más que decir, sino porque entendí que ya no había con quién hablar. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo como algo se cerraba definitivamente dentro de mí. No fue un portazo. Fue más bien como una puerta que se traba sin hacer ruido. La exclusión no siempre grita. A veces susurra, y aún así duele igual. Salí a caminar sin rumbo. París me rodeaba con su belleza indiferente. La gente seguía con sus vidas, ajena a la mía. Vi parejas reír, familias caminar juntas, turistas sacarse fotos frente a monumentos que yo solo conocía por libros. Pensé que ese viaje iba a ser un regalo. Una oportunidad para compartir. Un recuerdo hermoso. En cambio, se había convertido en una lección. Me senté en un banco, cerca de un puente. Saqué una foto del lugar. La miré unos segundos, y luego guardé el teléfono sin enviarla a nadie. No había a quién. Fue entonces cuando comprendí la verdad más dura de todas. No me habían dejado atrás por accidente. Me habían dejado fuera a propósito. No era solo el viaje. Era una forma de decirme que ya no encajaba en su vida. Lloré, sí. Pero no como la noche anterior. Esta vez fue un llanto distinto. Más silencioso. Más profundo. Como si algo se acomodara en medio del dolor. Cuando regresé al cuarto, encontré a André esperándome con una bolsa de pan y fruta. ¿Cómo estás?, preguntó. No supe cómo explicarlo. Ya entendí, respondí. Él asintió, como si supiera exactamente a qué me refería. A veces entender duele más que no saber, dijo. Pero también libera. Esa tarde, por primera vez, no esperé una llamada. No miré el teléfono. No imaginé excusas. Me senté junto a la ventana y observé la ciudad. La exclusión había sido definitiva. Pero también, sin que yo lo supiera aún, había abierto un espacio nuevo. Un espacio donde, por primera vez en mucho tiempo, iba a empezar a pensar en mí. El silencio no llegó de golpe. Llegó por capas. Primero fue la ausencia de llamadas. Luego, los mensajes que quedaban en visto. Después, nada. Absolutamente nada. Durante los primeros días en Francia, todavía tenía ese reflejo absurdo de revisar el teléfono cada mañana. Como si algo pudiera cambiar de un momento a otro. Como si Daniel fuera a despertar arrepentido y decir, «Mamá, venimos por ti». Esto fue un error. Pero los días pasaban. Y el teléfono seguía mudo. No había reproches. No había explicaciones. Solo ese silencio frío que no necesita palabras para decirlo todo. Una tarde, sentada frente a una pequeña cafetería, comprendí algo doloroso: el silencio no era descuido. Era decisión. Daniel estaba eligiendo no hablarme. Y Paula estaba ganando. André me había ayudado a organizar algunos papeles básicos. Me explicó cómo moverme por la ciudad, qué transporte usar, dónde comprar sin gastar de más. No me hacía sentir una carga. No me miraba con lástima. Me hablaba como a una persona capaz. Eso, sin darse cuenta, estaba sanándome más que cualquier consuelo. No tienes que decidir nada hoy, me dijo una noche. Solo respira. Mañana también existe. Esa frase se me quedó grabada. Porque hasta entonces yo había vivido esperando decisiones ajenas. El viaje. La invitación. La cancelación. El abandono. Todo había sido decidido por otros. Esa noche, por primera vez, dormí sin lágrimas. A la mañana siguiente,
Decidí escribirle a Daniel. No para reclamar. No para suplicar. Solo para dejar constancia. Estoy bien. Estoy a salvo. No sé cuándo volveré. Pero necesitaba que lo supieras. No respondió. Ese fue el momento exacto en el que algo terminó. No una relación. No un vínculo biológico. Una expectativa. Dejé de esperar que mi hijo se comportara como el hijo que yo había criado. Y eso, aunque dolió, también me dio una claridad brutal. Caminé por la ciudad con otros ojos. Empecé a observar detalles que antes me pasaban desapercibidos, los balcones llenos de flores, los músicos callejeros, las mujeres mayores caminando solas, erguidas, seguras, sin pedir permiso a nadie. Me vi reflejada en ellas. No como una abandonada, sino como alguien que había sobrevivido. Una tarde, André me llevó a una pequeña librería antigua. Me dijo que el dueño ayudaba a personas extranjeras a encontrar trabajos temporales, traducciones sencillas, tareas básicas. Nada ilegal. Nada complicado. No es para siempre, aclaró. Es solo para que recuperes el control. Recuperar el control. Esa frase resonó dentro de mí con una fuerza inesperada. Porque eso era lo que me habían quitado, el control de mi propia vida. Mientras caminábamos de regreso, mi teléfono vibró. Un mensaje. Mi corazón reaccionó antes que mi mente. Era Daniel. Mamá, espero que estés bien. Estamos ocupados. Luego hablamos. Eso fue todo. No preguntó dónde estaba. No ofreció ayuda. No expresó culpa. Leí el mensaje varias veces. Y en lugar de llorar, sentí algo distinto. Desapego. No odio. No rencor. Desapego. Respondí con una sola frase. Estoy bien. Nada más. No porque fuera completamente cierto, sino porque ya no necesitaba demostrar nada. Esa noche, cené tranquila. Pensé en mi casa, en mis rutinas, en todo lo que había dado por sentado durante años. Pensé en cuántas veces me había callado para no incomodar. En cuántas veces había aceptado migajas de atención por miedo a quedarme sola. Y me di cuenta de algo que me estremeció. Ya estaba sola. Y seguía en pie. El silencio de Daniel dejó de doler. Empezó a enseñar. Me mostró quién estaba dispuesto a caminar conmigo, y quién no. Y aunque todavía no lo sabía, ese silencio era el inicio de algo más grande. Algo que iba a cambiar no solo mi destino, sino el equilibrio de poder que creían tener sobre mí. Porque cuando alguien deja de pedir explicaciones, deja de estar disponible para el abuso emocional. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, había dejado de pedir permiso. Laura despertó ese día con una sensación extraña en el pecho. No era miedo. Tampoco esperanza plena. Era algo intermedio. Como si su vida estuviera suspendida en un punto donde todo podía caer o comenzar. La habitación del pequeño hotel parisino seguía siendo la misma, paredes claras, una ventana angosta por donde entraba la luz gris de la mañana, y una maleta abierta que aún parecía reprocharle que nada había salido como lo planeado. Pero ella ya no era la misma mujer que había llegado días atrás abandonada. Se sentó en la cama y respiró hondo. Por primera vez desde que había quedado sola en Francia, no lloró al despertar. Ese simple detalle la sorprendió. Tal vez, estoy empezando a sostenerme, murmuró. Ese día había quedado de verse con André. No para ayudarla, no para rescatarla. Solo para caminar. Eso le había dicho él con una sonrisa tranquila. París se entiende mejor caminando. Y Laura aceptó, aunque no sabía exactamente por qué. Tal vez porque André no hacía preguntas incómodas. Tal vez porque no la miraba con lástima. O tal vez porque, con él, no se sentía una carga. Caminaron por calles menos turísticas, lejos de las postales conocidas. André parecía conocer la ciudad desde un lugar distinto, más profundo, más silencioso. ¿Viviste aquí mucho tiempo?, preguntó ella. Lo suficiente para aprender a escucharla, respondió él. París habla, pero no a quien corre. Laura sonrió sin darse cuenta. Durante la caminata, André no habló de dinero. No habló de oportunidades. No habló de salidas fáciles.
Habló de decisiones. A veces, dijo, la gente confunde quedarse con ser leal. Pero quedarse donde ya no te quieren, también es una forma de abandono. Esa frase cayó como un espejo frente a Laura. No habló. Pero recordó. Recordó a su hijo mirando el teléfono mientras ella hablaba. Recordó a Paula decidiendo por ella como si no existiera. Recordó el silencio, siempre el silencio. Yo creí que aguantar era amar, susurró. No, respondió André con suavidad. Aguantar es solo aguantar. Amar empieza cuando te eliges. Ese día André la llevó a un pequeño centro cultural. Nada lujoso. Nada ostentoso. Había personas mayores aprendiendo francés, otras tomando talleres, algunas simplemente conversando. Aquí nadie llega tarde a su propia vida, dijo André. Laura observó los rostros. Vio mujeres de su edad, incluso mayores. Riendo. Aprendiendo. Existiendo. Algo se aflojó dentro de ella. ¿Crees que todavía estoy a tiempo?, preguntó con un hilo de voz. André la miró con seriedad. Laura, nadie que respira llega tarde. Mientras conversaban con la coordinadora del centro, Laura notó algo curioso. La mujer saludó a André con respeto. No con familiaridad exagerada. Con reconocimiento. Gracias por el apoyo constante, le dijo. Sin personas como usted, este lugar no existiría. André desvió la conversación de inmediato. Yo solo colaboro cuando puedo, dijo. Laura no preguntó. Pero lo registró. Más tarde, mientras tomaban café, André recibió una llamada. Habló bajo, en francés, con tono firme pero sereno. Sí y no, no hoy, que sigan el plan, confío en el equipo. Colgó. ¿Trabajo?, preguntó Laura, intentando sonar casual. Responsabilidades, respondió él. Nada que deba preocuparnos hoy. Otra vez, ella no insistió. Pero algo no encajaba del todo. Esa tarde, sola en su habitación, Laura hizo algo que no había hecho en años. Se sentó frente al espejo. Se miró. No como madre. No como suegra. No como estorbo. Como mujer. Estoy aquí, se dijo. Y sigo viva. Tomó una libreta del bolso. Empezó a escribir. No reclamos. No reproches. Planes. Pequeños. Concretos. Marca de verificación gruesa aprender francés básico. Marca de verificación gruesa buscar actividades. Marca de verificación gruesa no llamar a Daniel. Marca de verificación gruesa no pedir explicaciones. Marca de verificación gruesa elegirse. Al escribir el último punto, su mano tembló. Pero no lo borró. Esa noche, Laura entendió algo fundamental. Nadie iba a pedirle perdón pronto. Nadie iba a explicarle nada. Nadie iba a devolverle el boleto. Pero ella podía decidir qué hacer con el abandono. Y por primera vez, no se sintió víctima de la historia, sino autora del siguiente capítulo. Mientras apagaba la luz, una certeza se instaló en su pecho. Tal vez no sabía aún quién era André. Tal vez no sabía cuánto podía cambiar su vida. Pero sí sabía algo con absoluta claridad. Ya no iba a suplicar un lugar donde no la querían. Y sin saberlo, esa decisión era la más poderosa de todas. Daniel no entendió lo que pasaba al principio. Para él, el silencio de su madre fue cómodo. Demasiado cómodo. Los primeros días después de dejarla en Francia, no pensó en Laura más que como un pendiente lejano. Sabía que estaba arreglándose, como Paula había dicho. Unos días sola, un hotel barato, y luego regresaría humillada, agradecida, manejable. Eso era lo esperado. Pero los días pasaron. Y Laura no llamó. Ni mensajes largos. Ni audios llorando. Ni preguntas ansiosas. Nada. ¿No te ha escrito tu mamá?, preguntó Paula una noche, sin levantar la vista del teléfono. Daniel dudó antes de responder. No, creo que está ocupada. Paula frunció el ceño apenas un segundo. No era preocupación. Era cálculo. Raro, murmuró. Con lo dramática que es.
Daniel sonrió débilmente, pero algo empezó a incomodarlo. Porque su madre siempre llamaba. Siempre pedía. Siempre se explicaba. Ese silencio no encajaba con la versión que él tenía de ella. Una semana después, Daniel intentó llamarla. Sonó una vez. 2. 3. Nada. Dejó un mensaje corto, casi automático. Mamá, solo quería saber si estás bien. No hubo respuesta ese día. Ni al siguiente. Paula lo observaba con atención. No empieces a angustiarte, dijo. Tú hiciste lo correcto. Ella exagera todo. Pero Daniel ya no estaba tan seguro. Esa noche, solo en la sala, Daniel recordó el momento exacto en el aeropuerto. La forma en que Laura había quedado parada, con la maleta pequeña. La mirada que no gritó. La voz que no reclamó. Que les vaya bien, había dicho ella. Nada más. En ese instante, algo se apretó en su pecho. 2 días después, Laura respondió. Un solo mensaje. Estoy bien. No te preocupes. Estoy ocupada. Eso fue todo. Paula leyó el mensaje por encima del hombro de Daniel. ¿Eso es todo? Preguntó, irritada. Ni una queja. Tal vez, está bien de verdad, dijo Daniel, casi sorprendido. Paula soltó una risa seca. No te confundas. Está actuando. Quiere hacerte sentir mal. Pero en el fondo, Paula también sentía algo incómodo. Laura no estaba reaccionando como debía. Paula empezó a buscar información. Revisó estados. Intentó ver publicaciones antiguas. Preguntó a conocidos. Nada. Laura no estaba dando señales. No pedía ayuda. No reclamaba. No suplicaba. Y eso era peligroso. No me gusta, dijo Paula una tarde. Las personas calladas siempre están planeando algo. Daniel la miró. ¿Planeando qué? Es mi mamá. Paula apretó los labios. Exacto. Esa noche, Daniel tuvo un sueño inquieto. Vio a su madre caminando sola por una calle desconocida, pero no parecía perdida. Parecía decidida. Despertó con una sensación que no recordaba haber tenido antes. Miedo a perderla de verdad. No a que regresara enojada. Sino a que ya no regresara nunca. Mientras tanto, en Francia. Laura estaba sentada en una cafetería pequeña, con un cuaderno abierto. Escribía palabras nuevas en francés. Reía con una mujer que había conocido en el centro cultural. No hablaba de Daniel. No hablaba de Paula. Estaba aprendiendo a hablar de sí misma. Paula no pudo soportarlo más. Llámala otra vez, ordenó. Dile que necesitamos hablar. Daniel dudó. ¿Necesitamos? Sí, respondió Paula, seca. Esto no estaba en el plan. Daniel marcó. Esta vez, Laura contestó. Hola, hijo. Su voz era tranquila. Demasiado. Mamá, queríamos saber cuándo piensas volver. Silencio breve. Aún no lo sé, respondió ella. Estoy resolviendo cosas. Paula tomó el teléfono sin pedir permiso. Laura, no hagas esto más complicado. Ya sabes cómo son estas cosas. Laura respiró hondo. Sí, dijo con calma. Ahora sí lo sé. Y colgó. Paula lanzó el teléfono sobre el sofá. ¿Viste? Te está manipulando. Pero Daniel no respondió. Por primera vez, no defendió a Paula. Por primera vez, sintió que habían cruzado una línea. Y muy lejos, en París, Laura cerró los ojos un segundo después de colgar. No tembló. No lloró. Solo pensó. Cuando alguien empieza a notar tu ausencia, es porque ya no puede controlarte. Y sin saberlo, ese momento marcaba el inicio del verdadero conflicto. Paula fue la primera en entenderlo. No con palabras. No con lógica. Sino con ese instinto afilado que tienen las personas cuando sienten que el poder se les está escapando de las manos. Laura ya no estaba donde la habían dejado. Y eso lo cambiaba todo.
Esto se nos está yendo, dijo Paula una mañana, caminando de un lado a otro de la cocina. Daniel levantó la vista del café. ¿De qué hablas? De tu madre, respondió sin rodeos. No volvió. No llamó para pedir dinero. No pidió disculpas. No rogó. Daniel suspiró. Tal vez solo está tomándose un tiempo. Paula se detuvo en seco. ¿Desde cuándo tu mamá se toma tiempo sin avisar? Eso fue un golpe bajo. Porque era verdad. Laura siempre avisaba. Siempre explicaba. Siempre se justificaba. Y ahora, nada. Paula decidió cambiar de estrategia. Si no podían controlarla con frialdad, lo intentarían con culpa. Voy a escribirle, dijo. Mujer a mujer. Daniel no respondió. No estaba de acuerdo, pero tampoco se opuso. El mensaje fue largo. Calculado. Perfectamente disfrazado de preocupación. Laura, estamos muy angustiados. Daniel no duerme. Está muy afectado. No era nuestra intención que te sintieras abandonada. Tal vez exageramos las cosas. ¿No crees que ya es momento de hablar como familia? Paula sonrió al enviarlo. Eso siempre funcionaba. Pasaron horas. Nada. Paula revisó el teléfono una y otra vez. ¿Seguro que le llegó? Preguntó, irritada. Sí, respondió Daniel. Le llegó. Entonces está jugando. Pero Laura no estaba jugando. Laura ya no era la misma. En Francia, Laura estaba sentada frente a André, en una pequeña biblioteca comunitaria. Has cambiado mucho desde que llegaste, le dijo él, con una sonrisa suave. Al principio caminabas como pidiendo permiso. Laura lo pensó un segundo. Toda mi vida caminé así, respondió. Hasta ahora. Tenía el teléfono boca abajo sobre la mesa. Había leído el mensaje de Paula. No respondió. Por primera vez, no se sintió obligada. Esa noche, Daniel llamó. Mamá, dijo apenas ella contestó. Necesitamos hablar. Laura cerró los ojos. ¿Necesitas o quiere Paula? Silencio. Daniel tragó saliva. Yo necesito entender qué está pasando. Laura respiró despacio. Está pasando que me dejaron sola en un país extraño, dijo. Y sobreviví. Daniel sintió un nudo en la garganta. No era así. Pero fue así, respondió ella, sin elevar la voz. Y ahora estoy bien. Eso fue lo que más lo descolocó. No estaba enojada. No estaba rota. No estaba suplicando. Estaba bien. Paula escuchaba desde la otra habitación. Cuando Daniel colgó, entró furiosa. ¿Eso fue todo? ¿Eso le dijiste? Mamá está bien, respondió él. De verdad. Ese es el problema. Gritó Paula. No debería estar bien. Daniel la miró, sorprendido. Paula se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Quise decir, intentó corregir. No debería estar sola. Pero ya era tarde. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Por primera vez, se preguntó algo que siempre había evitado. ¿Y si Paula no quería ayudar a mi madre? ¿Sino sacarla del camino? La idea le dolió. Pero ya no podía ignorarla. Al día siguiente, Paula hizo lo que mejor sabía hacer, dramatizar. Llamó llorando. Laura, por favor, dijo con voz quebrada. No quise que todo terminara así. Me siento culpable. No quería perderte. Laura escuchó en silencio. ¿Perderme como suegra, o perder el control sobre mi vida? Preguntó con calma. Paula se quedó muda. Ya no necesito permiso para existir, continuó Laura. Ni para quedarme. Ni para irme. ¿Entonces no vas a volver? Preguntó Paula, desesperada. Laura miró por la ventana. París estaba iluminada. No todavía, respondió. Y cuando lo haga, será bajo mis propias condiciones. Colgó. Paula lanzó el teléfono contra la pared. La perdiste.
gritó Paula. La perdiste por no poner límites. Daniel no respondió. Por primera vez, entendió algo con claridad brutal. No habían perdido a Laura. Laura los había soltado. Esa noche, Laura escribió en su cuaderno. Intentaron recuperarme cuando dejaron de controlarme. Pero ya no soy lo que dejé en el aeropuerto. Cerró el cuaderno. Sonrió. Y sin saberlo, había ganado la batalla más importante. La de no volver atrás. Paula no durmió esa noche. No porque estuviera preocupada por Laura, sino porque por primera vez sentía algo que detestaba, incertidumbre. Laura ya no respondía como debía. No pedía. No se disculpaba. No regresaba. Y eso la sacaba de quicio. Paula comenzó a revisar obsesivamente el teléfono de Daniel. Mensajes antiguos. Llamadas. Correos. Buscaba señales. Buscaba errores. No puede ser que esté tan tranquila, murmuraba. Algo está haciendo. Daniel la observaba desde la puerta. Paula, basta, dijo. Mamá tiene derecho a vivir su vida. Ella lo miró como si no lo reconociera. ¿Desde cuándo te importa tanto lo que haga? Escupió. ¿O es que ahora te sientes culpable? Daniel apretó los puños. La dejamos sola en Francia. No la dejamos. Gritó Paula. Ella se quedó. Ese fue el momento exacto en que la mentira se quebró. Daniel levantó la voz, algo que casi nunca hacía. Le cancelamos el boleto, dijo. Tú lo hiciste. Paula se quedó inmóvil. Por un segundo, el silencio fue absoluto. Luego sonrió. Pero no fue una sonrisa bonita. ¿Y? Respondió. Alguien tenía que hacerlo. Daniel sintió un escalofrío. ¿No te arrepientes? Paula cruzó los brazos. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Paula empezó a hablar sin medir. Siempre fue un estorbo, continuó. Siempre metida. Siempre esperando algo. ¿Sabes lo que es vivir con una madre que ocupa espacio? Daniel sintió náuseas. Es mi madre. Y por eso te manipuló toda la vida, respondió Paula. Yo solo hice lo que tú no te atreviste. Daniel dio un paso atrás. Por primera vez, la vio con claridad. Paula tomó el teléfono. Voy a arreglar esto, dijo. A mi manera. Marcó a Laura sin pedir permiso. Laura contestó. Laura, dijo Paula, ya sin fingir. Esto se acabó. Tienes que volver. Laura se mantuvo en silencio. Estás gastando dinero que no es tuyo, continuó Paula. Y si no vuelves, voy a hacer que Daniel corte toda ayuda. Laura sonrió con calma. ¿Ayuda? Repitió. Paula, hace semanas que no recibo nada de ustedes. Paula parpadeó. ¿Qué? No dependo de ustedes, dijo Laura. Y eso es lo que no puedes soportar. Laura respiró profundo. Te llamo para avisarte algo, continuó. No para pedirte permiso. Paula apretó el teléfono. Voy a quedarme en Francia. Daniel escuchó desde lejos. ¿Cómo que quedarte? Gritó Paula. Eso es absurdo. No, respondió Laura. Absurdo fue dejarme sola en un aeropuerto creyendo que no podría levantarme. Paula perdió el control. No eres nadie sin nosotros. Gritó. No tienes nada. Laura cerró los ojos un segundo. Eso creías, respondió. Y te equivocaste. Colgó. Paula lanzó el teléfono contra la pared. ¿Lo escuchaste? Gritó a Daniel. Se cree importante. Daniel no respondió. Se sentó. Se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué hicimos? Susurró. Paula lo miró con desprecio. Tú no hiciste nada, dijo. Yo tomé las decisiones. Daniel levantó la cabeza. Ese es el problema. En Francia, Laura caminaba por una calle iluminada. Había firmado un contrato ese mismo día. Un pequeño trabajo cultural. Nada ostentoso.
pero suyo. André la esperaba en la puerta del edificio. ¿Estás bien?, preguntó. Laura asintió. Tomé una decisión, dijo. Y no fue fácil. André sonrió. Las decisiones importantes nunca lo son. Laura miró el cielo. Por primera vez, no sentía miedo. Sentía dirección. Daniel pasó la noche despierto. Pensando. Recordando. Entendió algo tarde, pero con claridad. No fue mi madre quien se fue. Fuimos nosotros quienes la perdimos. Y mientras Paula caminaba furiosa por la casa, Laura cerraba la puerta de su nuevo hogar. No como una huida, sino como una elección. Laura cerró la puerta de su pequeño apartamento en Francia con una serenidad que jamás había sentido antes. No hubo lágrimas. No hubo temblores. Solo una calma profunda, casi desconocida. Durante años había pedido permiso para todo. Para hablar. Para opinar. Para existir. Permiso para no ser una carga. Y sin darse cuenta, había entregado su poder. Esa noche, mientras apoyaba la espalda en la puerta cerrada, comprendió algo con una claridad brutal. Cuando dejas de pedir permiso, el mundo no se acaba. Se ordena. A la mañana siguiente, Laura despertó antes del amanecer. No por ansiedad. No por miedo. Sino por costumbre, una costumbre que estaba a punto de romper. Preparó café lentamente, mirando por la ventana como la ciudad comenzaba a moverse. Nadie le exigía nada. Nadie esperaba que se explicara. Y eso, al principio, daba vértigo. Durante años había vivido respondiendo mensajes que no quería responder, aceptando visitas que la incomodaban, sonriendo cuando por dentro se apagaba. Ahora no. Ahora el silencio era suyo. Ese mismo día, Laura acudió al centro cultural donde había sido invitada días antes. No era una gran oferta. No había lujos. No había promesas de riqueza inmediata. Pero había algo más valioso: respeto. Nos interesa tu experiencia, le dijeron. No tu apellido, no tu familia. Tú. Laura sintió un nudo en la garganta. Nadie le hablaba así desde hacía años. Firmó el acuerdo sin llamar a Daniel. Sin consultarle a nadie. Sin pedir aprobación. Y en ese gesto sencillo, algo dentro de ella se reacomodó. Mientras tanto, en casa, Daniel vivía su propio derrumbe silencioso. Paula hablaba sin parar. Se quejaba. Planeaba. Controlaba. Pero Daniel ya no escuchaba igual. La voz de su madre resonaba en su cabeza. No dependo de ustedes. Y eso lo perseguía. Revisó viejas conversaciones. Fotos. Mensajes ignorados. Recordó cuántas veces había visto a Laura quedarse callada para evitar conflictos. Siempre fue fuerte, susurró. Solo que yo no quise verlo. Paula lo observaba con desconfianza. No estarás pensando en apoyarla, ¿verdad? Daniel no respondió. Y ese silencio fue la primera grieta real entre ellos. Paula sí lo entendió. Lo que estaba ocurriendo no era económico. Ni logístico. Era emocional. Laura ya no la necesitaba. Y eso era imperdonable. Se va a cansar, decía. Siempre regresan. Pero su voz ya no tenía convicción. Porque Laura no estaba sobreviviendo. Estaba construyendo. Pasaron las semanas. Laura comenzó a ser reconocida en ese pequeño círculo cultural. Nada viral. Nada escandaloso. Pero constante. La invitaban. La escuchaban. La respetaban. André la acompañaba, sin imponer, sin rescatarla. Solo caminando a su lado. «¿Has cambiado?», le dijo una tarde. Laura sonrió. «No», respondió. «Me estoy recuperando». Y era verdad. No se volvió rica aún. No se volvió famosa. Pero algo mucho más importante había ocurrido. Dejó de justificarse. Un día, Laura recibió un mensaje de Daniel. No exigía. No reclamaba. No pedía que volviera. Solo decía. Creo que por fin te entiendo.
Perdón. Laura leyó el mensaje varias veces. No respondió de inmediato. Porque cuando dejas de pedir permiso, también aprendes algo nuevo. No todo requiere respuesta. Esa noche, Laura caminó por las calles iluminadas de Francia. Pensó en el aeropuerto. En el abandono. En el miedo. Y luego miró sus manos. Eran las mismas. Pero ya no temblaban. Comprendió que el mayor castigo para quienes te subestimaron no era la venganza. Era verte avanzar sin necesitar nada de ellos. Cuando dejas de pedir permiso, algunos se enfurecen. Otros despiertan. Y tú, por fin respiras. Y mientras Paula seguía esperando una derrota que no llegaba, Laura avanzaba hacia algo que todavía no sabía nombrar. Pero lo sentía. Se llamaba futuro. La justicia no llegó con sirenas. No llegó con golpes en la mesa ni amenazas. Llegó en silencio. Como llegan siempre las verdades que ya no pueden esconderse. Laura estaba sentada frente a una ventana abierta cuando recibió la llamada. El sol de la tarde entraba suave, dorado, como si el día supiera que algo importante estaba a punto de cambiar. Señora Laura, dijo la voz al otro lado, hemos revisado los documentos que nos envió. Hay irregularidades graves. Laura cerró los ojos. No por miedo. Sino por confirmación. Durante semanas había reunido papeles. Escrituras. Firmas. Movimientos que nunca le explicaron. Decisiones tomadas, por su bien, cuando en realidad la dejaban fuera. No lo hizo por venganza. Lo hizo porque, por primera vez, decidió no mirar hacia otro lado. Usted nunca cedió legalmente sus derechos, continuó la voz. Lo que hicieron, no es válido. Ese fue el momento exacto en que algo se acomodó dentro de ella. Daniel recibió la notificación días después. La ley no acusaba con insultos. No gritaba. Simplemente mostraba hechos. Paula leyó el documento con las manos tensas. Esto es un error, dijo. Tu madre exagera. Siempre lo ha hecho. Pero Daniel ya no estaba ciego. Por primera vez leyó con atención. Por primera vez entendió que muchas decisiones no habían sido consensuadas, sino manipuladas. Paula, dijo despacio. Aquí dice que mamá nunca firmó esto. Paula levantó la voz. Porque confiaba en nosotros. Y ahí estaba la verdad. Laura confió. Y ellos abusaron de eso. Paula empezó a perder el control. Llamadas. Mensajes. Amenazas veladas. ¿Qué estás tratando de hacer? Le gritó a Daniel. ¿Arruinar nuestra vida? Daniel no respondió de inmediato. No, dijo finalmente. Estamos pagando por lo que hicimos. Paula lo miró como si fuera un desconocido. Ella te está manipulando, insistió. Siempre quiso separarnos. Daniel negó con la cabeza. No. Fuimos nosotros los que la empujamos fuera. Y esa frase fue un golpe del que Paula no se recuperó. Mientras todo eso ocurría, Laura seguía con su vida. No detuvo su trabajo. No dejó de avanzar. André la acompañó a una reunión que cambiaría el rumbo de todo. No fue casual. André no era solo un hombre amable que apareció en el momento justo. Era alguien con una trayectoria sólida, con recursos, con una red que Laura jamás imaginó. Pero nunca lo usó para salvarla. Esperó a que ella estuviera lista. Hay personas interesadas en invertir en proyectos culturales con impacto real, le dijo. Personas que creen en historias como la tuya. Laura lo miró sorprendida. ¿Por qué yo? André sonrió. Porque no pediste rescate. Construiste. Ese fue el inicio. No de una fortuna instantánea. Sino de una estabilidad real. Laura empezó a ganar independencia económica. A generar ingresos propios. A ser reconocida no como la madre de, sino como Laura. El día del fallo, Laura no fue al tribunal. No necesitaba verlo. Estaba caminando por un parque cuando André recibió el mensaje y se lo mostró sin decir una palabra. La ley fue clara. Laura recuperaba lo que era suyo. Sus derechos. Su nombre. Su dignidad.
Daniel llamó esa misma noche. Mamá, su voz temblaba. Tenías razón. Laura escuchó en silencio. No supe protegerte, continuó. Y eso me va a doler siempre. Laura respiró profundo. Daniel, dijo con calma. No busco que cargues culpa. Busco que no repitas la historia. Paula no llamó. Paula desapareció entre excusas, rabia y miedo. Porque cuando la justicia llega, quienes viven del abuso no saben dónde esconderse. Laura no celebró con gritos. No presumió. No humilló. Simplemente siguió adelante. Se mudó a un lugar mejor. Amplió su proyecto. Empezó a recibir invitaciones. Algunas personas comenzaron a decir. Tuvo suerte. Laura sonreía. Porque ella sabía la verdad. La suerte no abandona aeropuertos. La suerte no duerme en miedo. La suerte no se reconstruye sola. Eso fue trabajo. Eso fue dignidad. Eso fue elección. Un día, Laura recibió un último mensaje de Paula. Solo una frase. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Laura leyó el mensaje y lo borró. Porque la justicia no siempre termina en reconciliación. A veces termina en libertad. Y mientras Laura caminaba hacia su nueva vida, entendió algo que jamás olvidaría. La justicia no llega cuando gritas. Llega cuando dejas de permitir. Y esta vez. Llegó para quedarse. El avión despegó al amanecer. Laura observó por la ventanilla cómo la ciudad se hacía pequeña, cómo los edificios se convertían en puntos, cómo el suelo quedaba atrás sin resistencia. No había prisa en su pecho. No había miedo. Solo una calma profunda, nueva, merecida. Ese viaje no estaba en ningún plan antiguo. No era el viaje que le prometieron. No era el que otros organizaron por ella. Era el viaje que eligió. Años atrás, viajar significaba complacer. Ajustarse. No incomodar. Aceptar itinerarios ajenos, silencios impuestos, decisiones tomadas sin consultarla. Viajar era adaptarse para no estorbar. Hoy no. Hoy Laura viajaba ligera. Sin pedir permiso. Sin explicar su lugar. Sin demostrar nada. Recordó Francia. La noche fría. El abandono disfrazado de excusa. Recordó cómo creyó que ese episodio la marcaría para siempre. Y sin embargo, ahí estaba. No huyendo del pasado, sino caminando con el integrado, sin que doliera. Porque hay heridas que no se cierran olvidando, sino comprendiendo que ya no te definen. Laura no se volvió famosa de la noche a la mañana. No apareció en revistas por escándalo. No necesitó exhibir su historia para validarse. Su éxito fue silencioso, constante, sólido. El proyecto que inició con miedo ahora crecía con fuerza. Personas confiaban en ella. Escuchaban su voz. Respetaban sus ideas. Por primera vez, nadie la llamaba la madre de. La llamaban por su nombre. Laura. André caminaba a su lado, pero no delante. Nunca atrás. A su lado. ¿Estás nerviosa?, le preguntó mientras el avión avanzaba entre las nubes. Laura sonrió. No, respondió. Estoy lista. Y lo estaba. Durante ese viaje recibió un mensaje. Daniel. Mamá, espero que estés bien. Estoy aprendiendo, tarde, pero aprendiendo. Laura leyó el mensaje con serenidad. No respondió de inmediato. Porque sanar no siempre significa cerrar todas las puertas. A veces significa decidir cuándo abrirlas. Paula no volvió a aparecer. Y Laura no la buscó. Porque cuando dejas de vivir para ser aceptada, quienes se alimentaban de tu sumisión pierden interés. El destino no importaba tanto como el trayecto. Laura caminó por calles nuevas. Probó sabores distintos. Escuchó idiomas que no entendía, y aún así se sintió comprendida. Porque ya no necesitaba encajar. Solo estar. Cada paso era una confirmación. No estaba rota. No estaba sola. No estaba tarde. Estaba exactamente donde debía estar.
Laura entendió algo que nunca le enseñaron. La mayor revancha no es que te pidan perdón. Es que ya no lo necesites. No necesitó disculpas. No necesitó explicaciones. No necesitó que entendieran su dolor. Porque ella ya lo había transformado. Esa noche, sentada frente a una ventana abierta en una ciudad nueva, Laura escribió una frase en su cuaderno. Me dejaron sola en un país extraño, y ahí me encontré. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Y sonrió. Porque el viaje que más le había costado no fue el de avión. Fue el de elegirse. Y ese viaje ya no tenía regreso. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, comparte y deja tu opinión en los comentarios.